Capítulo 216, La mano descartada, 5. Hércules era un grupo de famosos criminales que se rebelaron contra el emperador. Aunque no tenía más de unas décadas, este grupo había ganado notoriedad cometiendo numerosos crímenes y actos de terrorismo en ese tiempo. El palacio había puesto enormes recompensas y lanzado una cacería, pero hasta ahora solo había podido eliminar a 7 de ellos debido a sus sigilosos movimientos. Y hay 7 de ellos aquí, ¿eh? Al escuchar el informe de su subordinado, el jefe de la Tercera Guardia Real Marco Elbern no pudo ocultar su gemido. En cuanto se produjo el incidente había respondido con prontitud y había formado una zona segura en la región central para declarar el estado de guerra y tomar el mando. Lo primero que hizo Marco fue recabar información. Envió un grupo de búsqueda hacia el portal del segundo piso, que podía ser atravesado en cualquier momento. Sin dormir, confirmó una y otra vez la información que le habían entregado. Como resultado, 7 miembros de Hércules fueron capturados. 3 merodeaban por la zona segura cometiendo masacres, la bruja de los lamentos, la garra negra y el guardián del faro, y los otros 4 bloqueaban los portales del segundo piso. Así que este era su objetivo desde el principio. Elbern apretó los puños para mostrar su frustración. Los 3 primeros también eran un problema, pero estos 4 eran los mayores escollos. El recolector de cadáveres, sobre todo por ser un espíritu maligno, era un hombre infame por sus actos grotescos y brutales. El erudito caído, antaño director de una gran escuela, se había convertido en un criminal tras manipular magia prohibida. El caballero de sangre comenzó como un soldado nacido en Bifron y ganó fama por matar al jefe de la primera guardia real. Y por último, traidor. El hombre que reunió a esos locos bastardos para crear el grupo conocido como Hércules había creado él solo una historia de incontables infamias y masacres. Los 4 representantes de ese grupo estaban aquí, pero no solo debían tener cuidado con Hércules. El número de criminales de renombre que habían escapado a Noark era incontable. Con todos ellos juntos, no podían garantizar la victoria ni siquiera con todas sus fuerzas. Finalmente, tras un largo silencio, Elbern abrió la boca. Canceló el plan de penetrar a los bastardos y llegar al segundo piso. El silencio sumado a esas palabras empezó a pesar en la sala. Un caballero habló con dificultad. El tercer día comenzará pronto. Soy consciente. Pero mientras el erudito caído también esté aquí, es muy probable que el portal sea inútil de todos modos. Entonces. Elbern parpadeó lentamente como si quisiera sacudirse sus pensamientos. Un comandante debe tomar decisiones. Reúne magos que puedan usar magia de portal tan sigilosamente como sea posible. Tenía que tomar las decisiones necesarias, sin importar los sacrificios que siguieran. Asterisco al día siguiente asterisco. Abrí los ojos y miré la hora, las 12:17 de la mañana. Otro día había pasado antes de darme cuenta y ya era el tercer día. El día de ayer no había tenido acontecimientos significativos. Revisé el botín que habíamos obtenido de camino hasta aquí, localicé a un explorador con habilidades relacionadas con la reparación y arreglé algunos equipos rotos, monté guardia como equipo en nuestro turno y, en cuanto terminó la guardia, recorrí el barrio y recopilé información. También me enteré de lo que pasó con Takelan. ¿Esa persona? Me costó arrancárselo a Misa, pero al oírlo, no fue para tanto. Al parecer, se volvió loco y perdió la cordura por un momento. Al vernos a todos vivos, soltó palabras agresivas, pero no duró mucho. Aruru, no era ninguna broma. Gritó diciendo, ¿cómo pudo decir eso cuando te alejaste en el estado en que estabas? Caray, hasta me hizo sudar. Era bastante feroz cuando se enfadaba. Todavía era un misterio cómo tal vigor emergía de ese pequeño cuerpo. De todos modos, eso es todo. Ainar también se enfadó, pero desapareció antes de que ella pudiera desenvainar su espada. Agradecí las acciones de mis compañeros en mi favor, pero cuanto más oía lo sucedido, más se me tensaba la mandíbula. Estos tipos no sabían que los había colocado a propósito en la retaguardia para aumentar mínimamente nuestras posibilidades de supervivencia. ¿Por qué pones esa cara? No es nada. Solo tengo hambre. La ira de Takelan estaba justificada. Si la formación se hizo solo con la eficiencia en mente, más personas podrían haber sobrevivido, pero yo no hice eso. Aunque podrían haber estado mejor en la retaguardia, los coloqué donde era relativamente más seguro, detrás de mí. Takelan debió darse cuenta tarde, por eso se comportó así. Probablemente sea mejor guardarme esto para mí.
Tras un momento para despertarme del sueño, me levanté lentamente y organicé mi saco de dormir. Aunque había sido bastante ajetreado, el segundo día fue mucho más tranquilo comparado con el intenso primer día. Pero eso se acababa ahora. Sr. Yandel. Raven se despertó por el sonido y asomó la cabeza mientras se frotaba los ojos. ¿Te he despertado? Perdona. No, es que no podía dormir. ¿Ya no duermes? Ante mi pregunta, Raven sacó la parte superior de su cuerpo del saco de dormir y se sentó. ¿Y tú? ¿Ya no duermes? Yo tampoco puedo dormir. ¿Por eso ibas a montar guardia sola? Sonreí satisfecho y lo admití de buen grado. Era gracioso decir lo contrario cuando estábamos en la misma situación. Ya es el tercer día. Al tercer día, se convocaba al señor del piso si se reunían 5 o más personas. Por supuesto, eso tenía una cierta probabilidad. Como ya había 10.000 exploradores reunidos en el primer piso, la posibilidad de que fuera convocado delante de nosotros era baja, pero nunca se sabe. Yo era el tanque de este equipo. Incluso si el señor del suelo caía delante de nuestros ojos, podría ser tiempo para que mis compañeros escaparan. Boom. En ese momento el suelo tembló débilmente y los cristales acromáticos incrustados en las paredes de la cueva emitieron una luz brillante. El color del resplandor era rojo sangre. Señor Yandel, esto es. Significaba que el señor del suelo había aparecido en algún lugar. ¿Qué es? Empezando por Ainar, el resto de mis compañeros se fueron despertando uno a uno. Lo mismo ocurrió con los otros grupos de exploradores que dormían cerca. Tranquilicé a mis compañeros. No os sorprendáis demasiado. Por suerte, no creo que haya sido invocado cerca. Donde estaba el señor del primer piso, tenía que haber un sonido fuerte. Dado que no había tal sonido, era seguro decir que había aparecido en algún lugar lejano. Volved todos a dormir. Pero os despertaré si pasa algo. No hace mucho que terminó nuestra guardia. Pero tú también estás cansado. Me adormecí un poco entonces, así que estoy bien. No estaba seguro de que pudieran dormir de inmediato, pero obligué a mis compañeros a volver a sus sacos de dormir y a cerrar los ojos, juzgando que recuperar su resistencia era la máxima prioridad. Boom. Unos 20 minutos después, como si se hubiera agotado la batería, los cristales que iluminaban los alrededores se oscurecieron. Significaba que el señor del suelo había sido eliminado. Por supuesto, aún era demasiado pronto para sentirse aliviado. A diferencia de los señores de los pisos superiores, que tardaban meses o años en reaparecer, este tipo podía ser invocado muchas veces. Estaremos bien, ¿verdad? No te preocupes. 30 exploradores adecuados pueden atrapar al señor del primer piso. En la situación actual, donde quiera que aparezca, será tratado rápidamente. De hecho, esta era también la mayor razón por la que quería penetrar en aquel espantoso camino para unirme a las fuerzas de Palacio. Aquí estaríamos a salvo del señor del suelo. Incluso si apareciera frente a nuestras narices, el apoyo llegaría si tan solo pudiera resistir. Entonces te dejaré este lugar a ti. ¿A dónde vas? A obtener alguna información. Entonces iré a... Es un desperdicio de personal. Si realmente no puedes dormir, monta guardia junto a ellos. Tan pronto como el señor del suelo fue derrotado, dejé nuestra área asignada y me dirigí a la región central. El tiempo de reaparición del señor del suelo era de 6 horas. Mientras tanto, iba a echar un vistazo para ver si había algo inusual, porque no había nada más que hacer. Norte 172 a 21. Mientras avanzaba utilizando las marcas dibujadas en las paredes por las tropas imperiales, también mantenía un oído atento a las conversaciones de los exploradores de los alrededores. ¿Has oído? He oído que era el pasadizo sur. ¿Quieres decir por dónde vino el señor del suelo? Sí, he oído que unas 20 personas murieron cuando llegó el apoyo. Maldita sea, prefiero que salgan los bastardos subterráneos. Eran conversaciones de exploradores en una situación similar a la mía, así que no eran muy fiables, pero tampoco podía ignorarlas sin más. Aún así, era más que útil conocer la opinión pública. No sé cuánto tiempo más tendremos que quedarnos aquí. Lo sé. En el último discurso, dijeron que pronto abrirían el camino al portal del segundo piso. Ya es el tercer día. Me pone nervioso que estén tan callados. Como era de esperar,
Los exploradores mostraban desconfianza hacia la dirección, que no había anunciado nada desde el primer día. A mí también me pasaba lo mismo. Deberían tomar una decisión pronto. Si calculabas que el señor del piso moría cada 6 horas, un total de 8 señores morirían en 2 días. Eso significaba que, en el quinto día, esa cosa definitivamente aparecería. Con un gran clan e incluso el jefe de los guardias aquí es imposible que no lo supieran. Pero ¿por qué no había acción todavía? Tenía una curiosidad loca por la conversación que se estaba manteniendo en la reunión que tuvo lugar el día que llegué aquí. Ellos también deben saber que eso es lo que busca Noark. ¿Pero por qué están aguantando? Creía con seguridad que optarían por abrir el camino en alguna parte y avanzar hasta el segundo piso. Caminar, caminar. Cuanto más aumentaban mis preocupaciones, más aumentaba la velocidad de mi marcha. Entonces apareció una cara conocida, el tipo que descubrió por primera vez el bug de la copia de mochilas y lo difundió ampliamente entre la tribu. Caron. Bjorn, gran guerrero e hijo de Yandel. Cuando lo reconocí primero y le hablé, Caron se levantó inmediatamente y corrió hacia mí con ferocidad. Encontrarte aquí. Como era de esperar, estás destinado a liderarnos. Me quedé un poco desconcertado, pero acepté el saludo al estilo bárbaro, ya que yo también me alegraba de verle. Le pregunté por qué sentía curiosidad. ¿Pero quiénes son los que están a tu lado? Los guerreros que conocí aquí. ¿Los conociste aquí? No podía entender esto en absoluto. El error de copia de mochila bárbara fue bloqueado hace mucho tiempo. Que el método estuviera ampliamente extendido entre los exploradores era un factor. Pero el factor más importante era que los exploradores de nivel inferior se agotaron después de que se creara el dispositivo mágico de las etiquetas de identificación, ya que costaba 70.000 piedras conseguir una etiqueta. Por eso escuché que Caron se unió a un equipo del tercer piso no hace mucho. ¿Qué pasó con tu equipo? Oh, murieron de camino aquí. Así que los soldados me presentaron a guerreros abandonados como yo. Malditos soldados bastardos. Un grupo de 5 guerreros bárbaros. Era obvio que los habían juntado por fastidio. Eres realmente pequeño, Volken. Es un honor conocerte. Yo soy Devan, el segundo hijo de Verox. Ah, hola. Encantado de conocerte a ti también. Saludando a los bárbaros que se emocionaban al oír mi nombre, continué la conversación con Caron. Tal vez si nunca lo hubiera visto aquí, pero no podía dejarlo ahora que lo había hecho. ¿Por qué no te unes a nosotros en vez de quedarte aquí? ¿Está bien? Las etiquetas de identificación y el equipo que llevaban eran suficientes para saber que eran guerreros activos en la planta 3 o superior. Tenerlos conmigo sería de gran ayuda. Y lo que es más importante, podía confiar en ellos. Claro que puedes. Le dije a Caron, que lo agradeció enormemente, a qué zona estaba asignado nuestro equipo. Se lo haré saber al oficial administrativo por el camino, así que podéis dirigiros allí primero. Si veis a un mago, sed educados y decid que os envío yo. De acuerdo. Ah, si no sabéis por dónde ir, preguntad a los exploradores cercanos. Si gritas y los despiertas, te lo dirán, aunque sea molesto. Oh. Ya veo. Envié al grupo de Caron y estaba a punto de irme cuando me detuve al oír la voz grave de un hombre. Bjorn Yandao. Cuando me di la vuelta, vi a una persona que no quería conocer. Teglan Arvanan. Él estaba entre los exploradores que nunca había visto antes. Eso era un hecho. Perdió a todos sus camaradas en el camino hacia aquí. En el silencio, Takelan me observó. Su barbilla temblorosa demostraba que estaba conteniendo algo con gran dificultad. Le pregunté primero. Me he enterado de lo que ha pasado mientras estaba fuera. ¿Estás resentido conmigo? Takelan no asintió ni meneó la cabeza, solo se quedó allí como si aguantara. Tardó mucho en responder. No, no estoy resentido contigo. Fue una respuesta inesperada. Takelan abrió la boca lentamente como si quisiera dejar salir sus emociones. No dejaba de pensar en ello, porque era lo único que podía hacer. ¿Por qué me he vuelto así? Lena está muerta, pero ¿cómo podéis sonreír y reír? Si esos bastardos no hubieran huido en medio, tal vez Lena podría haber vivido. No, sobre todo. ¿De verdad no sabíais que acabaría así? Entonces, ¿llegaste a una conclusión? No lo sé. De hecho, tú eres la más perjudicada. Y tú eres el que tuvo el trabajo más difícil.
Y no era una situación en la que pudieras garantizar que tus compañeros sobrevivieran. ¿Existía tal cosa como una situación garantizada? Solo hice lo mejor que pude para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir, aunque fuera un poco. Por eso sentía como si un cuchillo afilado estuviera raspando algo dentro de mí. No debería haberte seguido. Sin embargo, continuó Takelan. Fui yo quien eligió seguirte. Yo, que también te voté como líder. Yo que miré en silencio cuando esa mujer dijo que usarían magia de teletransporte. Fui yo. Viéndole dirigir toda la culpa hacia sí mismo con odio hacia sí mismo, me embargó un sentimiento indescriptiblemente difícil. Así que no te guardo rencor. Ya veo. ¿Qué podía decir en esta situación? Ni siquiera podía lanzar torpes palabras de consuelo. Pero, ¿se cumplió mi vacilación? No me compadezcas. Takelan terminó ahí la conversación y volvió a sentarse. Llegará un día en que sientas lo mismo que yo. Sus ojos ya no se dirigían a mí, solo al suelo. Intuí que todas las palabras que intercambiaríamos habían terminado. Caminar, caminar. Así que continué de nuevo mi camino. Takelan no me detuvo para volver a hablar conmigo. ¿Cuánto tiempo pasó? El pasadizo se ensanchó y apareció una cavidad central ampliada. Primero localicé a un administrador y le hice saber que el grupo de Caron se nos había unido. Equipo Manzana Narak. Oh, están en un pasadizo fuera del Distrito Norte. Bien, está confirmado. Eso puso fin a mis asuntos, pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, un caballero que salía de los barracones se dirigió hacia el oficial administrativo que me había ayudado y miró hacia mí. Murmullo, murmullo. Nombró un total de 6 escuelas. Ah, sí. ¿Un mago de esa escuela? Déjame comprobar la lista primero. ¿Los sacerdotes no eran suficientes, ahora intentan reclutar magos? Ese fue mi pensamiento inicial, pero al reflexionar sobre los nombres de las escuelas que mencionó el caballero, encontré una cosa en común. Derta, Esperis, Yaquar. Magia de portal. Los magos de esas escuelas por encima del rango 4 eran capaces de abrir un portal que podía transportar hasta 30 personas. En el momento en que me di cuenta de este hecho, mi corazón latió incontrolablemente. Golpe. Una conversación que tuve no hace mucho pasó por mi mente. Negarlo no tenía sentido. Un gran comandante no es alguien que toma las decisiones perfectas. Es alguien que toma las necesarias. Aquel hombre desechaba sin vacilar lo que juzgaba poco prioritario. Todo. Fin del capítulo 216. Capítulo 217, Gobernante, 1. Un portal era un tipo de magia innata que solo unas pocas escuelas manejaban. En este juego plagado de todo tipo de banderas de aniquilación, no hacía falta decir lo tramposo que era este hechizo. ¿Posibilitar el regreso a la ciudad sin esperar a que se cerrara el laberinto? Eso era un dispositivo de supervivencia invencible en sí mismo. Sin embargo, no viene sin limitaciones. Su método de contraataque era ampliamente conocido en las batallas interpersonales, por lo que no era fácil usarlo como escape durante la batalla. Además, solo podía transportar un máximo de 30 personas. Esta era también la razón por la que las expediciones del piso superior casi siempre estaban compuestas por grupos de 30 personas. Y lo que es más importante, una vez que lo usan una vez, un mago nunca puede volver a usar ese hechizo. Ten en cuenta que esto era diferente que en el juego. Originalmente, solo un archimago que hubiera alcanzado el rango 1 podía usar el hechizo Portal, y cuando se usaba, ese hechicero moría. Sin embargo, esto era 150 años en el futuro desde la época del juego. Las 6 escuelas que poseían la fórmula del hechizo Portal crearon una forma de que incluso los magos de rango inferior pudieran utilizar esta magia tras un estudio conjunto. No conocía los detalles ya que no era un mago, pero sabía que solo se podía usar una vez en la vida. Estoy seguro de que no habrá magos que se nieguen a usar esa magia también en esta situación. Entonces, ¿cuántos de ellos había en el laberinto? Serían bastantes. La primera prioridad de un gran clan era un mago que pudiera usar la magia Portal, y las escuelas seguían recomendando magos a los que les quedaran usos para apoyar las expediciones. Incluso reuniendo a todos y sus almas, no serían más de 150. Menos de 4.500 personas podrían escapar de forma realista de este infierno a través del Portal. Los caballeros oficiales de palacio y las élites de los grandes clanes que tuvieran magos. En realidad, es seguro decir que todos los demás serán abandonados.
Cuanto más concretos eran los números, más me daba cuenta de lo absurdo que planeaban hacer. Estos números eran diferentes a los de la época del señor del tercer piso. Como mínimo, morirían decenas de miles de exploradores. Sin embargo, tomaron esta decisión. Dejando atrás la sensación de vértigo, continué razonando con calma. Lo más importante en ese momento era porque el comandante de la Guardia Real había tomado esa decisión. Probablemente juzgó que el camino hacia el segundo piso estaba bloqueado o no era diferente. Era imposible salir del primer piso. No, tal vez fuera posible, pero costaría más que huir por el portal. Y así, el comandante había tomado esta decisión. Parecía que consideraba que preservar las tropas todo lo posible y volver a la ciudad era estratégicamente lo correcto. Veo que estás aquí de nuevo. Me giré ante la repentina presencia a mis espaldas y me quedé inmóvil. Vaya, me ha sorprendido. ¿Era Bjorn Yandel? No sabía desde cuándo, pero el comandante de la Guardia Real estaba justo detrás de mí. El nombre era Marco Elbern. Tienes buena memoria para ser un bárbaro. Normalmente no me echaría atrás aquí y respondería a tiros, pero contesté suavemente. Gracias por el cumplido. Era la persona más poderosa de este lugar, después de todo. Aunque fuera breve, la oportunidad de hablar a solas con él era una suerte celestial. Tras varias contemplaciones, le hice una pregunta, directo como un bárbaro. Veo que buscas magos capaces de hacer magia de portal. ¿Planeas huir? Primero, la pregunta más importante que confirmaría si era cierto o no. En cuanto escuchó esta pregunta, los ojos de Elbern se endurecieron fríamente. Eres como un bárbaro en este sentido. A nadie más se le habría ocurrido preguntarme directamente. Como puedes ver, soy un bárbaro. Cuando me quedé mirando en silencio, esta vez Elbern hizo una pregunta. ¿Dónde has oído eso? Eso fue suficiente. Así que era verdad. Me pregunté si tal vez tenía algún otro plan para esto. Escuché al caballero dar instrucciones al administrador. Le falta atención. O fue descuidado por estar cerca de un bárbaro. Viendo esos ojos, parecía que el caballero recibiría una reprimenda por eso, pero eso no tenía nada que ver conmigo. Estaba a punto de continuar con mi tema principal cuando el caballero continuó, lanzándome una mirada extraña. o supongo que también podría ser más listo de lo que pensaba. A este paso debería decírtelo. Me han informado de la composición de tu equipo a través del oficial administrativo. ¿Me has investigado? Tenía el presentimiento de que me interesaría muy pronto. ¿Interesado, eh? ¿Es una variable positiva o todo lo contrario? En cuanto al resultado, fue ambos. Puedo llevarte a ti y al mago si prometes servir al ejército imperial por solo un año. Me ofreció un billete de portal. El problema era que solo tenía 2 asientos. ¿Y el resto? Ya sabes cuál es la opción necesaria. Joder, así que están por debajo del nivel. Pensaba que los había educado bastante bien los últimos meses. Entonces, ¿qué harás? Estaba en una encrucijada. Quiero que me respondas ahora. No tengo mucho tiempo. ¿Era mi vida y la de otro compañero de equipo? ¿O una apuesta con la de todos? Puedes ganar. No te preocupes. Definitivamente volveremos con vida. La conversación fugaz que tuve en el pasado pasó por mi mente. Yo. Respondí sin dudarlo. No abandonaré a mi equipo. Quizás mi cerebro también se había convertido en el de un bárbaro. Asterisco aviso del sistema asterisco. El segundo señor del terror ha sido asesinado. El tercer señor del terror ha sido asesinado. El cuarto señor del terror ha sido asesinado. El quinto señor del terror ha sido asesinado. El tiempo pasó. Guardé silencio sobre la conversación que tuve con el comandante. Guárdate las noticias sobre el portal si valoras a tus compañeros. Su amenaza era una cosa, pero tampoco sentí la necesidad. La noticia se propagaría lo bastante rápido por sí sola. Y de hecho lo hizo. ¿S.R. Yandel se ha enterado? Sobre esa noticia. Era imposible mantener a miles de personas calladas, especialmente si no eran un grupo muy unido. El plan de fuga del portal del comandante se difundió de boca en boca y no tardó en llegar a oídos de Raven. Sí, lo sé. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú también crees que es solo un rumor? El señor Oso y Misa se giraron hacia nosotros ante aquella pregunta.
Supuse que ya lo habían discutido entre ellos antes de preguntarme. Probablemente solo ellos no habían detectado la energía asesina que envolvía esta cueva. Caron, ¿ni siquiera puedes levantar esa gran espada? ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo hombre? ¿Puedo levantarla? Mira. Oh. Entonces eres medio hombre. Los bárbaros habían estado jugando con una sola espada de adamantium durante 1 hora. A veces envidiaba su indiferencia, ya que podían avanzar sin dudas. Sr. Yandel. Oh, lo siento, estaba pensando en otra cosa por un segundo. Intenté sonreír alegremente y toqué el hombro de Raven. No te preocupes por los rumores. Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Me aseguraré de que así sea. Solo quería que estos chicos siguieran adelante sin dudar de nada. Solo tenía que haber una persona constantemente dudosa y ansiosa por las trampas y enemigos que les esperaban. ¿Por qué eres tan innecesariamente positivo? Eso es ser un líder. Uf, vale, deja de darme palmadas en el hombro. Terminé ahí la conversación y volví a cerrar los ojos, sumiéndome en mis pensamientos. Todos mis intereses últimamente habían sido los mismos. ¿Cómo podríamos sobrevivir y volver todos juntos? Repetí estos pensamientos miles de veces, planeé innumerables planes y los descarté, y con cada plan que se me ocurría, comprobaba numerosas veces si había variables y errores de cálculo. Tenía que ser perfecto. Si el plan A no funcionaba, el plan B. Y si eso no funcionaba, el plan C. Siempre que tenía tiempo de sobra así, hacía simulaciones de principio a fin y suponía lo peor a lo que nos podíamos enfrentar. Boom. Como para indicar que el punto crítico estaba cerca, una débil vibración se elevó desde el suelo. Ya es el octavo. Era el octavo señor del suelo convocado. Esto se había repetido durante varios días, por lo que Raven y los demás no mostraron especial preocupación. Eso era porque no sabían qué evento ocurrió cuando el noveno señor del piso fue derrotado. Probablemente por eso no ha habido protestas a pesar de los rumores. La mayoría pensará que son tonterías. Desde la perspectiva de la gente común, no había razón para que el liderazgo tomara el portal para escapar. Ellos no tenían información sobre ese evento. De todos modos, supongo que está cerca, a juzgar por los gritos. Puede venir por aquí, así que estén en guardia. Esperamos hasta que el señor del suelo fue derrotado, estando alerta por si acaso. Justo entonces, sentí una presencia desde el pasadizo trasero. Por favor, abran paso. Un grupo avanzó rápidamente por el pasadizo, abriéndose paso entre los exploradores como una ambulancia despachada. Pegados a las paredes, pronto nos pasaron como el viento. Es el clan estrella de Eramel. A juzgar por cómo se movían hacia los gritos, parecía que este grupo de un gran clan bien conocido se dirigía a derrotar al señor del suelo. Ya que el equipo de apoyo se ha ido, pronto oscurecerá de nuevo. El señor del primer piso podía ser capturado con solo 30 exploradores. Con la estrategia adecuada, era posible incluso con menos. Sonreí amargamente. No sé por qué siguen persiguiendo al señor del piso si nos van a abandonar de todos modos. El señor del primer piso no tenía ningún botín digno de mención, ninguna gota de esencia, y sus subproductos obtenibles mediante magia de distorsión tampoco eran tan valiosos. La única recompensa tras la derrota era que podías ascender a un clan de rango 4, donde llegaban los verdaderos beneficios. Por eso este tipo se utilizaba sobre todo como verificación. Como un rito de paso al alcanzar cierto nivel, era un monstruo que la mayoría derrotaba una sola vez. ¿Es culpa? ¿Cómo? ¿Hicimos lo mejor que pudimos hasta el final? La idea me vino a la mente, pero probablemente tenía una razón más realista. Tenían que parecer que hacían lo que podían hasta el final para que los que quedaban atrás no se dieran cuenta. Ya. Pasaron unos 20 minutos más y oímos un fuerte grito a lo lejos, tras el cual el cristal al rojo vivo se apagó. Significaba que el señor del suelo había sido eliminado. Mañana será el quinto día, así que solo tenemos que aguantar 2 días más. Comprobé la hora de vez en cuando y continué revisando mis planes. ¿Cuánto tiempo había pasado? Eran las 22:07, unas 2 horas después de que el octavo señor del piso fuera derrotado. No, en otras palabras. Maldita sea. Unas 4 horas antes de que se desatara el infierno. Todo el mundo adentro. Los rumores eran ciertos. Los bastardos del palacio están huyendo y abandonándonos. Deténganlos. Una conmoción estalló dentro de la cueva.
Asterisco, todo se salió de control. Asterisco. Bastardos. Fuera, fuera del camino. Retrocede, explorador. Si te acercas más, te cortaré. De cualquier manera voy a morir en cualquier corte. Tud, roll. En ese momento, en la región central donde se encontraban los cuarteles de los caballeros imperiales y los grandes clanes, la cabeza de un explorador cayó al suelo. ¿Alguien más se acerca? La vacilación ante las palabras asesinas del caballero solo duró un momento. ¿Qué estáis haciendo? Empuja. Voy a salir. Dije que me voy. Ah. Mi brazo. Mi brazo. Los exploradores cegados de por vida corrían como polillas. Esta era una escena que estaba teniendo lugar en todos los pasillos conectados a la región central simultáneamente. El verdadero enemigo está ahí fuera, y aún así están ansiosos por derramar sangre innecesaria. El comandante de la Tercera Guardia Real y responsable de esta situación, Marco Elbern, chasqueó la lengua y preguntó a su lugarteniente. ¿Cuál es el porcentaje actual? Un poco más de la mitad han escapado. ¿La mitad, eh? Esto llevará mucho más tiempo del que habíamos planeado. Si hubieran utilizado la magia de Portal para escapar a la ciudad todos a la vez, esta conmoción no habría ocurrido. Sin embargo, debido a la característica de la magia Portal que succionaba el mana circundante, la única opción era lanzar los hechizos secuencialmente. Pronto será nuestro turno. Deje esto a los caballeros restantes, comandante. Elbern siguió al teniente hasta el centro. Un nuevo portal se abría justo a tiempo, emitiendo una luz deslumbrante. Boom. Elbern borró todos sus remordimientos y se acercó lentamente al portal. Por favor, llévame a mí también. Ah. A cada paso que daba, oía una mezcla de gritos emocionados y sonidos de armas. Sonajero, sonajero. Elbern se detuvo frente al portal porque de repente recordó una conversación que tuvo hace 2 días. No abandonaré a mi equipo. Era un hombre impresionante en muchos sentidos, muy bárbaro, pero no al mismo tiempo. También era un poco decepcionante. Te entendí mal. Nunca pensé que tomarías la decisión equivocada. Perdió interés en el bárbaro. Fue por puro capricho que hizo esa oferta en primer lugar, pero pensar que ese hombre no aprovecharía esa fortuna. Guárdate para ti las noticias sobre el portal si valoras a tus compañeros. Su intención era marcharse tras aquella amenaza, pero en ese momento, el bárbaro escupió unas palabras extrañas. ¿Te sientes culpable? Culpable. Debe ser por eso que te decepciona que me haya negado. Al principio no entendía de qué hablaba. Pero pronto, una voz fría perforó sus oídos. Querías que te convenciera de que tu elección era la correcta, ¿no? Elbern no pudo replicar. Ni siquiera él se había dado cuenta, pero por un segundo pensó que podría ser cierto. Caballero, yo soy diferente a ti. Así que no me uses para resolver tus sentimientos. La conversación con el bárbaro terminó ahí. Probablemente nunca volverían a hablar cara a cara. Comandante, debemos irnos. Elbern levantó la vista y miró al frente. A diferencia de este oscuro laberinto, la brillante ciudad era visible a través del portal. Era la única ciudad en este mundo maldito, el lugar que realmente debía proteger, el último bastión. Por Ravdonia. Se impulsó hacia el portal. Era la elección que tenía que hacer. Asterisco del lado del prota asterisco. Cerré los ojos un momento, recuperé el aliento y me recordé a mí mismo. Por fin había llegado el momento de elegir. Haz lo que tengas que hacer. Abrí los ojos. Todos, síganme. Vamos al centro. ¿Perdón? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Qué otra cosa se podía hacer? Para cuando llegáramos, todo tipo de talentos abandonados por varios grupos se estarían ahogando en la desesperación. Primero, necesitamos igualar su clase de peso. Teníamos que reunir fuerzas. Esa era la primera manera de vivir. Fin del capítulo 217. Capítulo 218, Gobernante, 2. No. Llévame a mí también. Lo siento. Una vez que el explorador cerró los ojos y entró en el portal, la batalla terminó. La razón era simple. Todavía había caballeros por todos los pasadizos bloqueando a los exploradores. Ríndanse. ¿Perdón? Pero nuestro portal no ha sido preparado ya. Ese portal era el último. Lo siento por vosotros.
Sé, comandante, que... Ah. Tan pronto como un caballero bajó su espada, los exploradores se abalanzaron al azar para pisotearlo y golpearlo. Habla. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es ese el último portal? El caballero se limitó a soportar toda la violencia. Respondía a las preguntas incluso cuando le volaban los dientes y le estallaban las venas de los ojos. Es como él dijo. Loco bastardo. Entonces sabías que te abandonarían y aún así. Alguien tenía que quedarse atrás. Tu ira está justificada, así que derrámala sobre mí. Mi cuerpo aún vale eso. Te mataré. Por Ravdonia. Algunos caballeros se rindieron mientras que otros blandieron sus espadas hasta el final, pero el resultado fue el mismo. Los exploradores les superaron en número y rompieron sus líneas, exhibiendo despiadada y unilateralmente su desesperación e ira. Por supuesto, los exploradores también sabían que aquellos caballeros estaban en el mismo barco que ellos y servirían como fuerzas valiosas. Sin embargo, era necesario que hubiera alguien contra quien descargar sus emociones. Escenas similares estaban ocurriendo por toda la región central. Ah. ¿Quién eres? No empujes. Un bárbaro empujó fácilmente a través de la multitud de un pasillo e hizo su aparición. Caballero. Agarró el brazo de un explorador que golpeaba a un caballero y habló. Matar. Déjame ir. Es un problema. ¿Qué? Estos bastardos nos abandonaron. ¿Estás de su lado? En ese momento, el bárbaro descargó su puño en la cara del explorador que se resistía. Golpe. Pronto, el explorador se desplomó débilmente. He dicho que es un problema. El bárbaro habló, respirando con dificultad. Simultáneamente, una quietud se asentó. No había más exploradores atacando caballeros, al menos en ese lugar. Asterisco más tarde asterisco. La situación en el centro no difería mucho de mis expectativas, excepto por una cosa. No esperaba que quedaran tantos caballeros. Fue un feliz error de cálculo. No seguirían mis órdenes, pero al menos seguían siendo personal de alto nivel. Solo viajar por esta cueva con sus vidas intactas era un buen cebo para mí. S.R. Yandel. Un latido después, mis compañeros aparecieron por el camino por el que me abrí paso. Oh, puedes encargarte de ellos. ¿Perdón? Quiero decir, protegerlos para que no mueran. Confiando los caballeros medio muertos a mi equipo, salí del pasadizo y me dirigí a la zona común del centro. A. P. Para. Gritos venían de todas direcciones a cada paso. Eran principalmente de los caballeros. Sí, ustedes también son humanos. Aquellos que sienten dolor en una pandilla. Maldita sea. Rabias iracundas estallaron. Por otro lado, también estaban aquellos desplomados en el suelo un paso atrás en un aturdimiento de desesperación. Incluso la ira carecía de sentido para ellos. Todos vamos a morir. Cecilia. Lo siento, yo. Estos aceptaron sus propias muertes como un hecho consumado. Entre ellos también estaban los que llevaban las marcas de los grandes clanes. Había algunas unidades de equipo y algunas personas por su cuenta o en dúos. Ni siquiera un gran clan podía llevarse a todos consigo. Incluso los caballeros fueron abandonados en esta situación. Habrían escogido primero a los miembros de menor rango porque las entradas eran limitadas. De vez en cuando, oía voces que intentaban sofocar la ira. Por favor, parad. Esto no cambia nada. Están en el mismo barco que nosotros. En estos casos, se dividía en dos categorías, los que confiaban plenamente en las emociones y alzaban la voz para preservar la moral y la humanidad, y los que aún se aferraban a la esperanza. ¿Os habéis vuelto todos locos? A este paso, moriremos todos. Dejaron a un lado su ira e intentaron detener estas atrocidades con racionalidad. En cierto modo, yo probablemente encajaba en esta categoría. Estas eran las personas que más me ayudarían en esta situación, también. Paso. Finalmente, dejé de caminar. Delante de mí estaba el monumento que había visto muchas veces, el último gran sabio. Era el único edificio erigido en el laberinto para conmemorar los logros de Depuan Grundle Gabrielius. En conmemoración de su gran primer paso. Había una pieza oculta en este monumento, algo que abría la grieta del primer piso. Sin embargo, era imposible entrar en la grieta y evitar la guerra. No solo no teníamos una piedra de maná de rango 8,
sino que tenerla era inútil porque la última grieta se abrió hace un mes. Entonces me la salté deliberadamente pensando que era más beneficioso explorar el quinto piso, haciendo que se abriera de forma natural. Bueno, no es que la decepción cambiara nada. Ejem. Tosí y carraspeé. Aún así, no estaba especialmente preocupado. Si un bárbaro tenía algún rasgo destacable aparte de unas estadísticas físicas sobresalientes, sería su voz claramente chillona. ¡Alto! Un grito tronador hecho en el estado de gigantización fue suficiente para perforar los oídos de todos, incluso en esta situación caótica. Por un momento, todos detuvieron sus acciones y volvieron su atención hacia mí. Por supuesto, no duró mucho. Me miraron por un momento con ojos que preguntaban, ¿quién es ese bastardo? Y luego dejaron de preocuparse. Así que esto no es suficiente para ti, ¿eh? Para ser sincero, no esperaba gran cosa. ¿Podría suceder algo tan parecido a una caricatura en la vida real? Soy el pequeño Volken, Bjorn, hijo de Yandel. Me ignoraran o no, seguí gritando y gritando. Una regla sobre ser un bárbaro: si tu voz no llega a la gente, es porque no era lo bastante alta. Si algún compatriota sabe quién soy, que haga lo que yo diga a partir de ahora. Pedí apoyo, porque no era el único bárbaro aquí. Pequeño balcánico, Bjorn, hijo de Yandel. Gran guerrero. Esta es la orden del próximo jefe. Debemos seguirla. Vela. Empezando por los gritos de Caron y Ainar, los bárbaros repartidos por toda la cueva gritaron al unísono. Nuestros bárbaros no dejaron de observarme desde que grité por primera vez. Aunque no estaban seguros de lo que iba a hacer, probablemente pensaron que debían ayudar a un compatriota. Repito otra vez. Todo el mundo quieto. Mientras gritaba, me seguía el eco. Repito otra vez. Que todo el mundo pare. Repito otra vez. Que todo el mundo pare. Repito otra vez. Que pare todo el mundo. De nuevo, la multitud hizo una pausa y volvió su atención hacia mí. Quizás si hubiera gritado hasta que se me rompieran las cuerdas vocales por mi cuenta no lo habrían hecho, pero como los mismos gritos se repetían de aquí para allá como una emisión de radio, no pudieron evitar sentir curiosidad. ¿Quién eres tú para decirnos que paremos? Todo esto es por culpa de estos cabrones, pero quieres que lo aguantemos. La negatividad era aún mayor. Muchos seguían golpeando a los caballeros, cegados por la ira. Así que seguí gritando, repito otra vez. Parad todos. Como un simple e ignorante bárbaro, me repetí ingenuamente una y otra vez, sin cesar hasta que mi petición se cumplió. Fue cuando mis gritos alcanzaron algo así como el 10º verso. Repito otra vez. Que pare todo el mundo. Que alguien le cierre la boca a ese cabrón. Las flechas de ira que no se calmaban por mucho que vomitara acabaron por dirigirse a mí. Si vas a ponerte del lado del palacio, muérete. Hubo un explorador que incluso cargó contra mí. Protege al próximo jefe. Los guerreros bárbaros que vieron esto corrieron a protegerme. Sin embargo, los detuve. Deteneos. No debemos luchar entre nosotros. Los simples bárbaros dejaron de moverse ante mi grito, pero no los exploradores que cargaban contra mí. Látigo. Un explorador blandió una espada como si se enfrentara a un enemigo. ¡Cac! Esperaba esto de su equipo, pero no dejó ni un solo rasguño en mi cuerpo. ¿Cómo podía penetrar esto el hierro normal? UMM. No me moví para bloquearlo del todo y lo recibí con el cuerpo en esa posición. Eso fue suficiente para revelar nuestra diferencia de habilidad. Él se dio cuenta de esto tardíamente. Con la cabeza fría tras la excitación, el explorador retrocedió casi con miedo. ¿Dónde crees que vas? Le agarré por el hombro y tiré de él hacia mí. Le pregunté, ¿quieres vivir? No contestó. Te he preguntado si quieres vivir. Si vas a morir de todos modos, ¿por qué huyes? Cuando grité amenazadoramente, el rostro del explorador palideció. Dime, ¿quieres vivir? Como un ratón acorralado que muerde al gato, el explorador no pudo resistir la presión, me miró a los ojos y gritó, ¿quién querría morir, entonces? Era la frase que quería oír. Todos miraban ya hacia aquí ante el inesperado comportamiento de este tipo. Solté el hombro del explorador. Entonces huye. Si crees que puedes vivir así. El explorador recuperó su libertad, pero no se dio la vuelta para escapar. Para ser exactos, no pudo.
Parecía haber perdido la fuerza en las piernas al desplomarse en el suelo con un ruido. ¿Pero aún le quedaba energía? El explorador gritó furioso, ¿entonces qué quieres que haga? ¿Qué otra cosa podía hacer? Ya lo había dicho varias veces. Le quité los ojos de encima, miré a los alrededores y volví a gritar. Lo repito otra vez. Todo el mundo quieto. La vida de bárbaro me había enseñado que el arrepentimiento se convierte algún día en tenacidad, siempre que no te rindas antes. Asterisco más tarde asterisco. Aunque solo fue por un momento, llegó la quietud. En realidad, fue una especie de milagro. Lo que ese bárbaro hizo fue solo gritar. No usó la violencia, solo gritó sin cesar. Al principio le pareció estúpido, porque pensó que no importaba cuántas veces gritara, esta confusión actual no podría ser sofocada. Juzgando que todos recobrarían la razón una vez que todos los caballeros estuvieran muertos, se apartó con los miembros de su clan de la situación. Increíble. La violencia unilateral contra los caballeros casi se había detenido, un resultado incurrido por un bárbaro. ¿Cómo era esto posible? La razón exacta era aún desconocida. Solo se podía adivinar. Como a menudo se dice que las palabras tienen poder, tal vez las palabras de ese bárbaro tenían algo más. Así como una acción se grababa más profundamente en la mente que 100 palabras, tal vez esa estúpida ingenuidad sembró la anticipación en la mente de la gente. Sonreír. O, tal vez, simplemente recuperaron la cordura después de ver algo estúpido una y otra vez, como cuando una conversación seria cambiaba completamente de ambiente cuando alguien sacaba a colación algo estúpido. Por supuesto, esto era solo especulación. No sabía cuál era la causa real. Podría haber sido que simplemente sintieran curiosidad por lo que aquel bárbaro quería decir. Sin embargo, una cosa estaba clara. Ese bárbaro había logrado algo que él no podía. El explorador de rango 5 pequeño Volken, aunque inferior en poder y tamaño de facción, lo había hecho. Subcomandante. Sí, adelante. No más observar en silencio. Si alguien ataca a un caballero cercano, deténlo. Le ordenó el hombre y movió los pies. Comandante, ¿a dónde va? Quiero oír lo que dice el bárbaro que ha causado ese alboroto. Si es solo un estúpido, oh. El subcomandante ladeó la cabeza, pero el hombre se guardó sus palabras. Él mismo pensó que era gracioso. Parad todos. Tiene razón. Parad de una vez. Y tranquilicémonos. Al igual que él acababa de hacer, los que habían estado de espectadores por todos los pasillos alzaron la voz y se dejaron ver. Golpe. Por alguna razón, su corazón se aceleró. El hombre miró fijamente en dirección al monumento. Repito otra vez. Que todo el mundo se detenga. El bárbaro seguía gritando, y la gente que le apoyaba le respondía con gritos. Todo el mundo quieto. Ahora, incluso los que no tenían nada que ver con ese bárbaro levantaban la voz. Al ver aquello, se le ocurrió sin querer que todo lo que estaba ocurriendo ahora era como una escena de la historia de un héroe en un cuento popular que solía leer de niño. Cualquiera que cause problemas a partir de ahora será considerado el enemigo. Asterisco más tarde asterisco. Alguien se acercó. Soy el comandante del clan Nartal, Mauter Fan. Si tienes un plan para superar esta situación, me gustaría oírlo. Una mujer se acercó a continuación. Soy Leslie Narrat de la iglesia Indel. Estoy aquí para agradecerle que haya evitado esta tragedia. El tercero era un mago. Soy un mago de batalla de Rafdonia. No me abandonaron, sino que me quedé por voluntad propia. No me gustó nada ese comandante. Incluso después de eso, siguieron reuniéndose más personas, un sacerdote, un mago, un jefe de clan, el subcomandante, un jefe de equipo, e incluso individuos, aquellos que solían pertenecer a un grupo, pero fueron abandonados o se quedaron voluntariamente atrás. Creo que ya puedes dejar de gritar. Todos están esperando a que hables. Dinos. ¿Realmente tienes un camino? ¿O detuviste la matanza por piedad? Como era de esperar, la orden de un bárbaro era invencible. Logrando mi objetivo, apagué el modo de repetición infinita sin cerebro. Encantado de conocerlos a todos. Soy Bjorn, hijo de Yandel. Por fin se daban las condiciones para una conversación. Fin del capítulo 218. Capítulo 219, Gobernante, 3. Antes de terminar la gigantización, miré a mi alrededor,
La cavidad en la región central se expandió tan ancha como un cuadrado, una vez más. En este momento se parece a la Plaza Gwanghwamun. Explorador es fácilmente superior a miles de pie densamente y miró a mi manera. Me preguntaba cuántos eran exactamente. No me atreví a contarlos. Incluyendo a la gente que aún estaba más allá de los pasillos debido a la multitud en el centro, el número sería realmente absurdo. Ahora me daba cuenta de que los números de los que oías hablar y leías eran diferentes en la vida real. Si hubiera visto esto, ¿habría tomado ese bastardo una decisión diferente? El pensamiento me vino a la mente, pero lo borré rápidamente. Era una hipótesis sin sentido y tampoco algo de lo que preocuparse ahora mismo. Vela. Queríamos que hablaras. ¿Por qué gritas de repente? Me apetecía hacerlo. Para ser precisos, con esta multitud, me estaba poniendo nervioso. Gritar me hacía sentir un poco mejor. Yo era un bárbaro, sí, así que no había nada en este mundo que no pudiera hacer. Escuchad todos. En un silencio difícil de imaginar viniendo de tanta gente, la atención se centró en mí. Me estaba dando vergüenza y todo. Juntemos nuestras cabezas. Con tanta gente, tiene que haber algunos listos. Puse cara de hierro y continué. Ya tenía planes preparados de la A a la Z, pero juzgué que parecería sospechoso si revelaba todo eso delante de tanta gente. Eso es todo. Aquellos que esperaban esto mientras contenían la respiración tenían expresiones inexpresivas. Algunas caras también parecían decepcionadas. ¿Qué esperaba de un bárbaro? Ese era el único inconveniente de ser un bárbaro. No podías hacerte pasar por un personaje inteligente y dirigir la situación. Bueno, sin un bárbaro también habría sido imposible parar la pelea antes. Entonces, ¿por qué gritaste tan apasionadamente antes? Un guerrero sabio descarga su ira en el lugar adecuado. No es aquí donde debemos derramar nuestra sangre. No, sé lo que quieres decir, pero... Los exploradores no sabían qué decir. Me atuve estrictamente a hacerme el tonto. Después de todo, había logrado el objetivo de salvar a los caballeros por ahora. No, no solo eso, incluso había logrado crear un ambiente para que todos se reunieran y hablaran, y había dejado una profunda impresión en la gente. Lo había conseguido todo para mi primer objetivo. El mago de mediana edad que se presentó como corresponsal de guerra me defendió y cambió el ambiente. No se equivoca. Cada uno tiene su papel. Dado que este compañero ha detenido un derramamiento de sangre sin sentido y nos ha permitido reunirnos así, ya ha hecho un trabajo mayor que todos los demás. Supongo que dejé una buena impresión. ¿Roles, Eso me recuerda a un pasaje del libro de la monarquía. El papel de un gobernante no es luchar, sino crear la voluntad de luchar. Jaja, nunca pensé que alguien realmente leyera ese libro. Encantado de conocerle. ¿Era Mauter fan del clan Nartal? Sí, señor. Oh, ¿me conoces? Eres bastante famoso. Las dos personas conversaron brevemente e intercambiaron miradas amistosas. Era un mal fenómeno. No solo no teníamos tiempo para socializar, sino que se trataba de exploradores que en su día fueron abandonados por las autoridades. Si nos veían vinculándonos por nuestra cuenta, seguro que se ponían nerviosos. Basta ya, vamos a hablar. ¿Alguien tiene alguna información que no sepamos? Me hice el tonto y me entrometí en su conversación para asegurarme de que no se salía del tema. Estos tipos necesitaban tener una discusión para que mi plan funcionara, y necesitábamos acercarnos a la conclusión a la que llegué antes, aunque eso fuera un poco engorroso para mí. Cuando nadie se acercó, Fent lanzó la pelota. Primero, necesitamos determinar por qué las tropas de Palacio nos abandonaron. Correcto. Hasta ahora no ha habido problemas para resistir, pero ¿por qué? Esta era la mayor contradicción de la situación actual. Los que estaban enfadados por haber sido abandonados recobraron la razón y expresaron sus dudas. Como había mucha gente reunida, la respuesta llegó rápidamente. Probablemente se deba al Señor del Suelo. Esto salió de la boca del mago Cao. ¿El Señor del Suelo? Pero hasta ahora lo hemos bloqueado bien. Hasta ahora lo hemos hecho. El comandante probablemente tenía miedo de la cosa que aparece después de que el noveno señor del piso es derrotado. ¿La cosa? El señor del abismo, Berserk. Otro señor del piso llamado así. La mayoría estaban confundidos por el nombre que nunca habían oído antes. Caí dio una breve explicación.
Es debido a este monstruo que los exploradores deben hacer un informe al gremio antes de derrotar al Señor del Suelo. Así de calamitoso es. ¿Lo suficiente como para que ni siquiera cientos de caballeros y grandes clanes puedan derrotarlo juntos? No, no hasta ese punto. Pero... Cao se interrumpió y miró a lo lejos. No somos los únicos en esta cueva. Noark y Rafdonia estaban aquí, e incluso el Señor del Abismo, Berserk. Los comandantes tomaron una decisión. Si comienza una batalla con Berserk, seguro que Noark interferirá con nuestro bando. Ahora que lo pienso, no ha habido incursiones desde el primer día. Maldita sea, era todo lo que pretendían desde el principio. Era una especie de guerra de eliminación, una estrategia de codestrucción en la que se utilizaba Berserk para infligirse un daño tremendo. Por eso el comandante de la Guardia Real optó por retirarse, porque los exploradores de alto rango y los caballeros eran fuerzas valiosas difíciles de reponer en poco tiempo. Quería al menos protegerlos para ese maldito emperador. Espera. ¿No es un poco extraño, entonces? Si sabían que saldría algo tan peligroso, ¿por qué no intentaron subir antes? Un explorador señaló una contradicción. También era algo en lo que pensaba detenidamente, pero la respuesta era realmente sencilla. Creo que puedo responder a eso. Esta vez, fue la sacerdotisa de la iglesia de Indel quien habló. El primer día de entrar en el laberinto, un grupo de búsqueda fue enviado al portal del segundo piso. Es información que escuché mientras trataba a un caballero que regresó con vida. Dínoslo ya. El portal occidental que conecta con el desierto de las rocas, por desgracia, ya no es utilizable. ¿Ya no es utilizable? El erudito caído. Ese mago maldito aparentemente lo ha destruido. Este era un criminal que podría decirse que estaba en el nivel ejecutivo de Hércules. Cuando se mencionó ese nombre, estalló una conmoción. En medio de ella, organicé mis pensamientos en silencio. West, Así que ahora las probabilidades eran de 1 entre 3. Era una información valiosa. Si el oeste está bloqueado, entonces solo tenemos que ir a otro portal, gritó alguien entre la multitud, pero pocos respondieron. Eso era porque era una respuesta natural. Los otros portales no han sido comprobados, pero el caballero dijo que es muy probable que el erudito caído ya haya estado allí. Entonces. Sí, estamos completamente atrapados aquí. Cuando la sacerdotisa terminó de hablar, se hizo un gran silencio. Sin embargo, la discusión continuó. Los bastardos de Noark realmente se decidieron esta vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aparte del monstruo Berserk, si se enteran de que nuestra fuerza central ha desaparecido, seguramente nos invadirán. Los exploradores participaron en la conversación más activamente que antes, pero no hubo ganancia. No había pistas suficientes para idear una contramedida. Cuando eso ocurría, yo intervenía y daba pistas. Todo el mundo piensa con demasiada estrechez de miras. Un guerrero experto siempre anticipa el siguiente movimiento del enemigo antes de actuar. Estos tipos planearon meses para este día. Seguro que se prepararon para el escenario de que escapáramos por un portal. Para ser honesto, creo que es más extraño que esperaran eso. Eso era cierto. Ciertamente, era algo en lo que la persona promedio ni siquiera pensaría. Kail y otros electos no tomaron mis palabras a la ligera. Eso tiene sentido. Tal vez su plan era acorralarnos para hacernos usar el portal. Sí. Entonces puede que la verdadera guerra no sea esta, sino la siguiente. Ya no habrá muchos magos en la ciudad que puedan usar la magia del portal. Puede que su objetivo sea la agitación interna entre el palacio y los exploradores. Si esta noticia llega a la ciudad, la desconfianza hacia el palacio seguramente explotará. Bueno, todo eso suponiendo que regresemos con vida. Todas estas eran preguntas que me había hecho en algún momento, una situación en la que todo tenía sentido. Simplemente no sé qué es lo que buscan. Mientras no surgía una respuesta, Cao me preguntó. ¿Tú qué opinas? Me parece que tu opinión es importante. ¿Qué quieres decir? Tú también acabas de señalar el meollo del asunto. Siento curiosidad por tu intuición de guerrero. Reflexioné sobre esto un momento. Después de haber hecho muchas preguntas y especulaciones hasta ahora, ya había llegado a una conclusión. Por supuesto, no estaba seguro de que fuera correcta. Creo que éramos el objetivo desde el principio. ¿Oh? ¿No los caballeros y los grandes clanes? Kail intervino con interés,
pero no todo el mundo era así. Eso no tiene sentido. Si sabían que los caballeros iban a usar un portal, ¿por qué usarían esta estrategia? En una situación en la que la Flor y Nata han escapado todos, solo será una pérdida para ellos elegir la codestrucción. Estas fueron las palabras de un bastardo que se comportó amistosamente con los demás talentos durante toda la discusión, pero que a mí me trató con especial hostilidad. No sabía por qué se comportaba así conmigo. ¿Sería porque no tenía pelo? Sonreí satisfecho y le dije: ¿por qué crees que quieren morir con nosotros? Para ellos, lo único que tienen que hacer es subir. Como dije antes, solo tienen que dejar un portal y escapar por ahí. Esta fue mi conclusión. ¿No estaba este mundo lleno de fanáticos de la eficiencia? Si yo fuera el líder del bando enemigo, este sería el único plan de acción que se me ocurriría. Porque esto es lo más rentable para ellos. Una vez que quemaran más de 100 portales de magos de alto rango, podrían esperar a la siguiente oportunidad. No solo eso, sino que también podrían reducir la influencia del emperador en la ciudad, y lo que es más importante, aunque la crema se hubiera ido, era posible acabar con 10.000 exploradores sin derramar una sola gota de sangre. Mientras el núcleo de la fuerza hubiera desaparecido, nunca seríamos capaces de derrotar a Berserk en esta vida. Pero, ¿era difícil admitirlo? El tipo se quedó mudo por un momento antes de volver en sí y hacer una refutación ignorante. No puede ser tan simple. No, lo intentó. Kail asintió lentamente. Así que tú también pensabas eso. Diablos, ya lo tenía en mente y aún así me preguntó. Eso me incomodó un poco, pero me guardé las palabras. Vaya, por eso no quería destacar tanto. Aún así, parecía más una prueba de mis habilidades que una duda sobre mí. Justo entonces, se oyó un alboroto en el exterior. No pude oírlo porque estaba lejos, pero la noticia no tardó en llegar. Comandante. ¿Qué pasa? Los bastardos Noark que bloqueaban los pasillos han desaparecido todos. Kail me sonrió amargamente. Parece que tú y yo teníamos razón. Ahora sí que necesitábamos darnos prisa. Asterisco más tarde asterisco. Ahora que conocíamos el plan de Noark, no era difícil idear una contramedida. Aunque no fuera una solución perfecta, estaba claro lo que había que hacer. También tenemos que subir al segundo piso. ¿Pero sabes por dónde? Al menos sabemos que no es por el oeste. Dividámonos en 3 y busquemos. El grupo se dividiría en 3 y correría hacia los portales del segundo piso. Por supuesto, no terminaría ahí. Incluso subir es un problema. Esos tipos definitivamente estarán allí. De la sartén al fuego. Más adversidades nos esperaban después de eso, pero ¿qué pasa con eso? ¿No es mejor que morir aquí? A partir de ahora, es la elección individual de cada uno. Kail habló con frialdad y nadie optó por quedarse, al menos a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo dividiremos las fuerzas? Un explorador pidió una estrategia detallada. Antes de que Kao, que empezaba a dirigir la conversación, pudiera hablar, yo intervine. Creo que deberíamos dividirnos en grupos de 300. ¿300? ¿Cuándo ya nos falta personal? Uf, otra vez este cabrón. Aunque haya más gente, es un terreno difícil para luchar adecuadamente. Es mejor así. En términos técnicos, significaba guerra de guerrillas. No me molesté en decirlo, pero todos entendieron el significado de esas palabras. Tienes razón. Una batalla es una cosa, pero cuanto más grande sea el grupo, más gente sobrevivirá. Eso distraerá al monstruo. La mayoría de nosotros moriremos si nos encontramos con ese monstruo de todos modos, así que quieres que sirvamos de cebo para que sobrevivamos. Verdaderamente era una estrategia despiadada. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo sin disentir. Esta era la parte buena de la industria de los exploradores. No se perdía el tiempo discutiendo cosas como la aceptación. Entonces, ¿cómo debemos organizarlo? Vamos a resolverlo por nuestra cuenta. No tengo intención de trabajar a las órdenes de nadie. Sí, de todas formas, no tenemos tiempo. Cuando el plan estaba más o menos establecido, un explorador terminó la conversación y se marchó. Era el líder de un pequeño clan desconocido. A partir de ese momento, se armó un alboroto. Algunos reclutaron camaradas para unirse a ellos. Este es el clan Luz Roja. Estoy buscando a aquellos que quieran salir de este maldito lugar conmigo.
Cualquiera por encima del rango 6, sea quien sea, sin importar cuántos sean. Algunos buscaron un nido donde encajar. Uno de los miembros de nuestro equipo tiene rango 7. No puedes dejarlo pasar. Dentro de ese alboroto, el comandante del clan Nartal, Mauter Fan, se puso inmediatamente a reclutar al mago. Sor Cao, sé que está solo. ¿Le gustaría unirse a nuestro clan? Belp iba a hacer eso primero, pero viendo lo amistosos que se comportaban esos dos antes, no creí que ese hombre se negara. Entonces debería moverme rápido antes de que todos sean arrebatados. Entonces me iré ahora. Nos vemos en el otro lado. Después de despedirme brevemente, me di la vuelta. Volviendo con mis compañeros de equipo, que estaban en la multitud en algún lugar, planeé reunir algunos talentos. Iba a ser todo un reto reunir a 300 personas siendo un bárbaro chupóptero. Estaba a punto de moverme con ese pensamiento en mente cuando el mago de batalla, Cao, me detuvo. Espera, ¿qué vas a hacer? Estoy seguro de que asumirás la posición de líder. Por supuesto. Entonces llévame a mí también. ¿Por qué? Solo estoy siguiendo mi instinto. Tengo la sensación de que la gente se reunirá por ti. ¿Confiarás en tu intuición cuando tu vida está en juego? Cuando miré a Fend, que se ofreció a reclutarlo primero, Cao sonrió y respondió, un mago que elige voluntariamente permanecer en este caos no puede estar cuerdo. Eso también es cierto. De acuerdo. Espero que trabajemos bien juntos. Ahora tenía un mago de alto rango. Esto era un indicador muy positivo. Usando esto podría reunir mejores miembros. Llévanos contigo. Antes de que pudiera dar un solo paso, un grupo de caballeros se acercó a mí. Inspeccionando la cara familiar del caballero al frente, me di cuenta de que era el hombre que estaba siendo golpeado con una expresión resignada cuando llegué aquí por primera vez. 4 caballeros oficiales y 6 caballeros aprendices. No te retrasaremos. ¿Qué? ¿Estás tratando de devolver el favor? Eso funciona para mí. De acuerdo. Seguime. El grupo de caballeros se paró detrás de mí. Antes de que pudiera dar otro paso, alguien me llamó. Espera. Era Fend. ¿Qué era esto? ¿Fue porque robé al mago delante de sus ojos? No parecía un mal perdedor así. ¿En qué dirección vas? Este. Ya que el oeste estaba bloqueado, el este era bueno. Incluso si el primer intento fallaba, podríamos girar al norte o al sur dependiendo de la situación. Casualmente, esa es también mi dirección. ¿Por qué no vamos juntos? No tengo intención de ir debajo de ti. No te preocupes. Seguiré tus instrucciones. ¿Qué? Esto también fue inesperado. Tampoco parecía alguien que trabajaría bajo las órdenes de nadie. ¿Qué es esto? ¿Hay una cámara oculta? Entonces, ¿tu respuesta? Si sigues mis órdenes correctamente. Entonces está decidido. Pronto, Fend y sus compañeros de clan se pusieron detrás de mí. Para ser honesto, me quedé boquiabierto. Todavía no había hecho ninguna oferta. ¿Cómo es que ya se habían reunido tantos? Vela. Sigue al próximo cacique. Antes de que pudiera dar unos pasos más, los bárbaros corrieron y me siguieron. Bueno, esto era obvio. Señor. Erwin. ¿Dónde está tu clan? Mi hermana piensa que será más seguro de esta manera. ¿Nos llevarás a nosotros dos también? Por supuesto. Las hermanas hadas, que parecían estar observando cerca, también se unieron. Eso no era el final. Si te parece bien, me gustaría ir debajo de ti. Este era un equipo de rango 4 que estaba activo en el 6º piso. Una sacerdotisa que se quedó atrás para salvar a otros dijo, creo que puede salvar a la mayoría de la gente. Jaja, una persona leal es más digna de confianza en momentos como este. Llévanos a nosotros también. Incluso un clan de enanos que era bastante famoso en la ciudad habló. Todo lo que hice fue caminar, pero numerosas personas se me acercaron y me pidieron ir conmigo. ¿No te lo dije? Te dije que la gente se reunirá por ti. La intuición de un mago suele ser acertada. Caíl me miró y sonrió significativamente. Fin del capítulo 219. Capítulo 220, Gobernante, 4. La maga Raven, del equipo Manzana Narak, se encontraba junto al resto de sus compañeros en un pasadizo cercano. La razón era simple.
Cuando se detuvo el asalto contra los caballeros, intentó desplazarse hasta donde se encontraba la líder de su equipo, pero debido a la gran densidad de miles de personas reunidas, ni siquiera se le ocurrió pasar. Señorita Ainar, espero que pueda ayudarme. No veo bien desde aquí. Como alguien muy por debajo de la estatura media, incluso para las mujeres, con su 1,90 m, Raven se sentó sobre el hombro de Ainar y observó las escenas que se desarrollaban en el centro. Aunque estaba demasiado lejos para oír, eso no era problema. Eso podía resolverse con magia. ¿Qué están diciendo? Ya casi ha terminado. Creo que sugieren separarse en grupos de 300 y abrir camino. Raven transmitió lo que ocurría en el centro a sus compañeros en tiempo real. No solo ella, muchos equipos aquí estaban haciendo eso. Cada uno tenía al menos una persona con magia o audición mejorada. ¿Y Bjorn? ¿Qué está diciendo Bjorn? Ah, bueno, creo que está tratando de venir aquí primero. Ah, y un mago empezó a hablar con él. Creo que el señor Yandel está tratando de formar un equipo. Oh, ya veo. Misa sintió preocupada ante las palabras de Raven. No era que ella no pudiera entender. Nos vamos al norte. ¿Hay alguien que venga conmigo? Numerosos clanes y equipos ya clamaban por encontrar camaradas. Eso incluía exploradores famosos y conocidos, incluso líderes de clanes con gran reputación. También había ya una alianza de 3 de esos equipos. Sin embargo, Raven intentó hablar alegremente. ¿Qué os preocupa a todos? Todos sabéis que el señor Yandel no tiene nada que envidiar a nadie en lo que a fama se refiere. Aunque nos lleve algún tiempo, podemos encontrar a 300 personas. Su comportamiento era definitivamente diferente al habitual. Normalmente, ella analizaba la situación y solo decía la verdad. El señor Yandel habría hecho esto. Había algo que aprendió siguiendo a ese bárbaro. Un líder no siempre puede actuar a su antojo. Raven se congeló involuntariamente. ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto a pasar algo? El mago dijo que seguiría al señor Yandel. Vaya, ¿en serio? Dijiste que es un mago realmente grande, ¿verdad? Sí, pero... Raven se quedó de piedra. Eran buenas noticias, pero se sentía incómoda al no saber el motivo. Alguien así podría ir a un lugar aún mejor. ¿Por qué un mago así quería unirse a ellos? No podía entenderlo. Esta vez, se lo dijo sinceramente a sus compañeros y les preguntó su opinión. ¿Ese mago dijo que la gente se reunirá por Yandel? Creo que sé lo que quiere decir. ¿Lo sabes? Yandel, ese tipo es especial. Tú también deberías saberlo, Raven. Lo sé. En el momento en que Raven volvió a preguntar como si no lo entendiera, Ainar gritó con fuerza, Bjorn Yandel es un gran guerrero. Un gran guerrero, por alguna razón, escuchar eso la hizo recordar los acontecimientos de la Ciudadela Sangrienta. Desde la historia antigua, había menos de 10 bárbaros que hubieran recibido oficialmente ese título de manos del rey. Pero en aquel momento, pensó mientras observaba al explorador bárbaro de 2 meses dormir como si se hubiera desmayado después de terminar todo su trabajo, que realmente podría ser así algún día. ¿No es por eso por lo que también te uniste a este equipo? Así es. Raven asintió de buena gana. Las palabras de Urikfried no estaban equivocadas. Si no hubiera sentido nada especial en ese bárbaro, no se habría unido a este equipo. Tiene un extraño poder que atrae a la gente. Terminada la conversación con su equipo, Raven se volvió para mirar de nuevo hacia Yandel. No había pasado mucho tiempo. Si te parece bien, me gustaría ir debajo de ti. Creo que puedes salvar a la mayoría de la gente. Jaja, una persona leal es más digna de confianza en momentos como este. Llévanos a nosotros también. Antes de que se diera cuenta, numerosos exploradores le seguían. ¿Pero fue por lo que dijo Urikfried? La visión ya no le pareció extraña, y no dudó de las intenciones del mago que fue el primero en seguirla. No fui, solo yo. Había algunas personas en este mundo cuyas espaldas te daban ganas de seguirlas. ¿No te lo dije? Te dije que la gente se reunirá por ti. La intuición de un mago suele ser correcta. La mayoría de ellos dejaron grandes huellas. Asterisco más tarde asterisco. Esperaba que tomara al menos 1 o 2 horas. Aunque la flor innata hubiera escapado por el portal, aún quedaban exploradores más destacados que yo. Pensé que tendría que esforzarme al máximo para competir con ellos y alcanzar el nivel de tropas que deseaba.
probablemente se deba a este hombre. El mago Cao poseía tanto conocimiento como poder y el carisma para liderar a la gente de forma natural. La situación cambió cuando se unió a mí. El explorador de rango 3 Melterfan puso a todo su clan bajo mi mando y esto agitó a la multitud. Fue como empezó el acaparamiento a través de rumores sin sentido. Aunque no se les ocurriera a ellos mismos, la gente empezó a pensar que debía hacerlo cuando otros empezaron a hacerlo. Vela. La esperanza de los bárbaros. Seguid al gran guerrero. Ignoré los gritos de los bárbaros excitados por la situación y avancé. Era una sensación que nunca antes había sentido. Por favor, llévanos contigo. No te retrasaremos. ¿Era así como se sentía una superestrella al llegar a un aeropuerto? Cada vez que daba un paso, un nuevo equipo o clan o incluso individuo se acercaba y pedía mi aprobación. Así que subí el listón. La razón era sencilla. Según el principio básico de mercado de la oferta y la demanda, ahora era yo quien tenía el poder. Dime tu tipo de rol y rango. Rango 5. Ahora estoy solo, pero una vez fui el guardián de mi equipo. Un guardián era el guerrero que estaba al frente. Rango 5 debe ser lo suficientemente hábil, también. ¿Tu nombre? Cal Ackerburn. Paso. Encantado de conocerte. Soy Bjorn, hijo de Yandel. Vengan detrás de mí. Mientras me movía, elegí estrictamente solo a los que necesitaba. Casi todos los sacerdotes se fueron por el portal, así que no vi a ninguno. Era una lástima, pero no se podía evitar. Solo tenía que llenar los lugares con tantos guerreros y magos como fuera posible. Un caballero sería mejor. De vez en cuando, me encontraba con los conocidos. Carlos Arrowmore. ¿Hay un asiento para mí y mis colegas, tal vez? 3 caballeros aprendices y un caballero oficial. Y pensar que tú también fuiste abandonado. Supongo que los aprendices de caballero no son tan importantes. El caballero del barón Martoin que conocí en casa del conde tenía buena personalidad y había sido explorador, así que debería tirar de los suyos. Además, también había un caballero que podía usar un aura. Sígueme. Gracias. Un paso, y otro. Cada vez que daba un paso adelante, el número detrás de mí crecía. Solo los bárbaros que decidieron seguirme eran suficientes para superar el cupo de 300, pero seguí echando a más gente. Solo tenemos que dividirnos en grupos de 300 si es necesario. Si avanzáramos por la misma ruta, podríamos ayudarnos mutuamente en caso de emergencia. Aunque no esperaba llegar a un número en el que eso fuera realmente posible. Bien, va bien. Después de seguir avanzando así, vi una cara familiar incluso en esta multitud de gente. Takelan. El hombre estaba de pie por su cuenta. No buscó un equipo como la última vez, ni mostró la voluntad de crear uno. Tal vez había renunciado a todo. Cuando nuestros ojos se encontraron, evitó mi mirada. Estaba claro que quería que pasara de él, pero yo era un bárbaro que tenía que hacer lo que me diera la gana. Me acerqué al tipo y le dije, sígueme. No sabía por qué lo había hecho. Las palabras me salieron solas. Vamos, si quieres vivir. ¿Crees que, quiero vivir?, murmuró como si acabara de oír algo extraño. Lena era mi esposa. Así que lo era. ¿Por qué debería vivir? Respondí, porque alguien tiene que dar la noticia. Esa no era mi verdadera intención. Incluso en ese último momento antes de acabar con su propia vida, todo el mundo anhela sobrevivir en un rincón profundo de su corazón. Aunque Takelan había perdido a todos sus compañeros, nos siguió hasta el final. ¿Había realmente una razón para eso, entonces? Bueno, yo no lo creía. Sí, me había olvidado de eso. Sin embargo, si hay una razón, la gente puede levantarse más fácilmente. Si has recuperado el sentido, ven detrás de mí. ¿Por qué me haces ese favor? Ya no me necesitarás. Respondí honestamente hasta el punto de ser egoísta. Si sobrevives, me aliviará al menos un poco. Usar a otros para aliviar mi culpa, en cierto modo, era similar al caballero comandante. La única diferencia era que yo sabía lo cobarde que era. No sabía lo que pensaba de mis palabras, pero después de eso, Takelan se movió detrás de mí y se unió al grupo. Eso llevó más tiempo del que pretendía. Continué liderando el grupo. Al poco rato, vi a un compañero cerca del pasadizo. Bjorn. En cuanto estuve a mi alcance, Misa y Ainar me saludaron ferozmente.
Los aparté y hablé con Raven. Raven, ¿pasó algo aquí? No. Bien. ¿Escuchaste lo que dijimos adentro? Sí, oí. Bien, así no tendría que repetir lo mismo. ¿Pero por qué sigues desviando la mirada? No. ¿No he hecho eso? Mira, mira. ¿Es así? Extrañamente se sentía como si estuviera incómoda. ¿O era por la gente reunida detrás de mí? Bueno, incluso yo tenía que admitir que modo comandante bárbaro estaba enferma. Mis bromas la devolvieron a su estado normal. De todos modos, con este tamaño, probablemente podamos calcular los números e irnos enseguida. Salió muy bien. Nos estábamos quedando sin tiempo para empezar. Nos estábamos quedando sin tiempo. No se equivocaba. Pero antes de eso, quedaba una cosa por hacer, lo que podría ser más importante para superar esta crisis. Asterisco más tarde asterisco. Kyle Pebrosk, mago corresponsal de guerra de rango 3 con el apodo de hechicero de hierro, reía a carcajadas. Me preguntaba qué estaría haciendo. Este hombre era más extraño cuanto más lo veía. Reuniendo a toda esa gente, lo primero que les hizo hacer fue presentarse. ¿Su nombre? Se acercó a cada uno y les preguntó su nombre. Después de oírlo, les estrechó brevemente la mano. Encantado de conoceros. Soy Bjorn, hijo de Yandel. Algunos llegaron a preguntar al bárbaro, ¿por qué preguntas nombres si no hay tiempo? La respuesta que llegó entonces fue realmente un espectáculo. Todavía hay muchos cuyos nombres desconozco. ¿Pero por qué eso, M? Es importante para mí. Así que no me interrumpas. El bárbaro continuó preguntando nombres como si llevara a cabo una ceremonia sagrada. La mayoría consideró que la acción carecía de sentido. Eso mismo pensaba Mauthorfan, el jefe del clan Nartal, que tenía su propia experiencia y perspicacia para demostrarlo. ¿Podría tener algún significado? Kyle se rió ante esa pregunta. Mauthorfan, ¿por qué decidiste seguirle? Eso es. Fen dudó antes de abrir la boca. Para ser honesto, pensé que había una razón por la que lo eligió, Sorcao. Sí, esa también puede ser una razón. Pero no lo será todo. Tienes gente de la que responsabilizarte. ¿Está al tanto de mi situación? Lo he oído de pasada. Rechazaste a ese comandante diciendo que no puedes dejar atrás a los miembros de tu clan, ¿verdad? Esto es un poco embarazoso. No hay nada de qué avergonzarse. Creo que es una elección fiel. Pero espolear a esos miembros simplemente para seguir la decisión de otro. Ni siquiera yo puedo aceptar esa razón. Fen rió tímidamente y continuó con cuidado. Esto puede sonar extraño, pero tuve la sensación de que, de alguna manera, estar detrás de ese hombre podría ser lo más seguro. ¿Seguiste tu intuición, eh? Es bastante común en esta industria. Después de todo, es un lugar donde se muere sin suerte. No te estoy culpando. De hecho, los demás aquí no serán tan diferentes a ti. ¿Perdón? Feng ladeó la cabeza, pero Cao dijo algo que no pudo entender. Solo mira. Si eso no tenía sentido o no, pronto lo averiguaremos. Así, los dos observaron al bárbaro sin mucha conversación. Seguía turnándose para preguntar los nombres uno a uno. Hans. No, ambos. Ah, sí. Encantado de conocerte. Será corto, pero trabajemos juntos. Eso debería decírtelo yo. Era el proceso de preguntar nombres e intercambiar breves saludos, eso era todo, pero algo era muy diferente desde el principio. Teterudra. Encantado de conocerte. Esa hacha es bonita. Jaja, ese es el mejor cumplido para un enano. Por favor, ocúpate de la parte de atrás más tarde. No te preocupes por nada. El ambiente se relajaba cada vez más. Ante una batalla en la que la supervivencia no estaba garantizada, las espinas de esta gente se aflojaron. Espera, ¿por qué me estás saltando? ¿No te lo pregunté cuando nos conocimos? ¿Fue Daves? Ja, ¿te acuerdas de todo eso? Somos camaradas que deben luchar juntos. Solo entonces supo Fend la causa de aquel cambio. Aquel bárbaro se estaba ganando con demasiada facilidad la confianza de toda aquella gente solo con preguntarle sus nombres. Bjorn, hijo de Yandel. ¿De verdad vas a escuchar los nombres de toda esta gente? ¿Hay algún problema? Solo pensé que eres un hombre inflexible.
soy la humilde Albertine. Vamos a tomar algo si salimos de aquí. Humilde Albertine, lo recordaré. No puedo dejar pasar una oportunidad así. Yo también. Déjame unirme. Por no hablar de que la confianza no solo se creaba entre las dos personas que hablaban. Las breves conversaciones mantenidas al compartir los nombres también eran escuchadas por los demás. Ya, no somos extraños. Fend estaba realmente asombrado. Aunque ahora tenían que trabajar en grupo, hasta hoy eran desconocidos, pero ahora se conocían los nombres y las caras. Solo con escuchar las breves conversaciones, podían entender hasta cierto punto qué clase de personas eran también los demás, a través de la relación que cada uno compartía con aquel bárbaro. Como una tela de araña, estaban enredados y entrelazados para formar un vínculo. Bjorn Yandao, él, realmente calculó todo esto. No, no lo creo. Pero no tiene sentido decir lo contrario. ¿Qué no lo tiene? La gente normalmente no hace algo así sin una razón. Cahill se rió entre dientes. Ciertamente, ese era el caso normal. Normalmente, el mismo acto producía resultados completamente diferentes. No trates de entender. Si has estudiado historia, deberías saberlo. En todas las épocas hay gente así. Actuar y obtener resultados que no podían ser comprendidos por los ojos ordinarios era la razón por la que eran considerados grandes. Asterisco más tarde asterisco. Las largas presentaciones habían terminado. En el momento en que el grupo de 1000 se dividió en tres bajo el consejo de Cao, solté un rugido que contenía respeto hacia la protección de los dioses ancestrales con todas mis fuerzas. Vela. Jaja. Amigo mío, ¿por qué has gritado esta vez? Los otros bárbaros te están siguiendo ahora. Oh, lo siento, pero no puedo evitarlo. Pensar que no hay ningún Hans entre tanta gente. ¿No fue esto una revelación de los dioses ancestrales? Fin del capítulo 220.